De acuerdo. Vamos a desgranar esto. Tenemos delante una fuente muy interesante. Una reseña increíblemente detallada de Secretos en la Oscuridad. La novela de Robert Prinza. Sí. Exacto. Y lo primero que salta a la vista es que se publicó hoy mismo, 9 de diciembre de 2025, y hace una afirmación, bueno, muy audaz. Audaz es la palabra. Califica este libro, que es el tercero de la saga, El tercero. como la mejor puerta de entrada para conocer a la detective Kate Marshall. Nuestra misión hoy es entender el porqué de esa afirmación. Claro. ¿Qué tiene esta historia para que la califiquen de la más adictiva y la más redonda de toda la serie? Es que es una afirmación que va contra toda lógica, ¿verdad? La recomendación habitual es siempre empieza por el principio. Por supuesto. Si una crítica tan a fondo señala la tercera entrega como el punto de partida ideal, está sugiriendo algo muy potente. ¿Que ha alcanzado un equilibrio especial? Quizás, seguro que sí, un equilibrio casi perfecto. Por un lado, funciona como una historia independiente, no necesitas el bagaje previo. Vale, y por otro, parece ser la destilación más pura del estilo del autor y de la esencia de sus personajes. Es como si dijera, si quieres saber de qué va esto, empieza aquí en su punto más alto. Exacto. Y para entender ese punto alto, la reseña nos sumerge primero en la premisa, que es donde todo arranca. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Sí. La historia parte de un caso frío, uno que lleva 12 años completamente dormido. Una periodista, Joanna Duncan, desaparece sin dejar rastro justo después de destapar un escándalo político de bastante calibre. Un caso que se archiva, se olvida para casi todos. Casi todos. Menos para su madre, que sigue convencida de que su hija vio demasiado. Dice esa madre en la que se convierte en el catalizador, contrata a Kate Marshall y a su socio, Tristan, que justo acaban de abrir su agencia de detectives. Y me encanta cómo los describe la fuente. A mí también. La frase es genial. Con más ilusión que recursos. Es que esa frase ya te lo dice todo sobre su situación, ¿no? No son unos veteranos cínicos. Son dos personas empezando un proyecto con toda la vulnerabilidad que eso implica. Aunque seamos sinceros, el detective novato o la agencia que empieza con pocos medios es un recurso bastante común en el género, Sí, es un tropo conocido. que hace que en este caso, según la fuente, funcione tan bien y no se sienta como un cliché. Es una buena pregunta. El cliché es el detective brillante pero sin un duro. Exacto. Aquí el matiz parece estar en la vulnerabilidad compartida y en el tipo de caso que aceptan. No es un simple asesinato, es un caso frío ligado a un escándalo de poder. Ahí está. La fuente lo describe como un encargo que huele a promesa y a amenaza. Ahí está la clave. La promesa de resolver el misterio y lanzar su agencia, y la amenaza de que están a punto de remover algo que gente muy poderosa quiso enterrar. Hace más de una década, además. La fuente utiliza una metáfora muy potente para esto. El pasado se comporta como un animal dormido, al despertar muerde. ¡Uf, qué buena! Su fragilidad no es solo económica, es física y existencial. Me gusta esa idea del animal dormido. Le da una sensación de peligro latente. No es que persigan a un asesino que acaba de actuar, No, no. sino que están a punto de meter un palo en un avispero que lleva 12 años tranquilo. Eso cambia por completo la dinámica de la investigación. Totalmente. Convierte la investigación en una especie de arqueología peligrosa. No buscan huellas frescas, sino que excavan en secretos fosilizados. Y cada capa de tierra que quitan puede esconder no solo una pista, sino también una trampa. Una trampa puesta por aquellos que se benefician del silencio. El componente político no es un adorno, es lo que eleva el riesgo. No se enfrentan solo a un criminal. Sino a una estructura de poder que tiene mucho que perder si la verdad sale a la luz. Justo. Pasemos al estilo del autor, porque la reseña dedica mucho espacio a explicar por qué este libro es tan adictivo. Y la descripción que hace es fascinante. Sí, lo es. Dice que leerlo no es como resolver un puzzle, sino como entrar en una habitación oscura donde el autor ha escondido luces pequeñas y que no las ves todas de golpe, las vas descubriendo una a una. Menciona una experiencia de lectura de apnea emocional. Eso es. A mí eso me suena a que la tensión es casi física. ¿Qué hace un autor para que dejes de resolver un misterio con la cabeza y empieces a sentirlo en el cuerpo? Esa es exactamente la distinción clara. Muchos thrillers te invitan a un juego intelectual, un whodunit clásico. Te dan las piezas y tu trabajo es ensamblarlas. Antes que el detective, claro. Brinza, según parece, te empuja a una carrera a ciegas. La técnica no se basa en darte pistas, sino en controlar la información que no tienes y en cómo gestiona el ritmo. O sea, el tempo. Sí,
Y la fuente lo clava cuando dice que sabe cuándo frenar y cuándo patear la puerta. Ese dominio del tempo es lo que genera la adicción. O sea que no es tanto la satisfacción de decir, ah, ya lo tengo, No, sino la tensión de no saber qué va a pasar en la página siguiente. Es como si el autor no te diera la información, sino que te hiciera sentir la ausencia de ella. exacto. Esa sensación de caminar a tientas es lo que debe generar esa apnea emocional. La reseña lo llama un secuestro literario. Es una expresión fuerte, pero creo que muy acertada. Hay una frase reveladora en el texto. Descubres las luces cuando ya es demasiado tarde para echarte atrás. Sugiere que el compromiso del lector no es opcional. Nada opcional. Una vez que empiezas a encontrar esas pequeñas luces en la oscuridad, la propia estructura narrativa te ha atrapado y ya no puedes salir. No lees la historia, la habitas. La experiencia se vuelve visceral. Visceral, porque avanzas a ciegas junto a los protagonistas, sintiendo su misma incertidumbre y su mismo miedo. Y esa experiencia visceral nos lleva directamente a los personajes. Porque si no te importan, da igual cuánta tensión haya. Totalmente. Según el texto, uno de los grandes aciertos es cómo Braimza los trata. Dice que parecen reales sin convertirlos en caricaturas tristes. Que ya es difícil. Kate Marshall, la protagonista, tiene su propia historia personal bastante potente. Y Tristan es descrito como ese compañero leal que no necesita brillar para sostenerlo todo. Esto es fundamental. Un thriller puede tener una trama genial, pero si los personajes son de cartón, el impacto se desvanece. Se queda en nada. Lo que la fuente destaca aquí es cómo la investigación del caso de Joanna Duncan se convierte en el motor que obliga a los protagonistas a enfrentarse a sus propios fantasmas. No son dos tramas paralelas que nunca se tocan, están conectadas. Intrínsecamente conectadas. Claro, pero ese es otro riesgo del género. El pasado trágico del detective a veces puede sentirse como un adorno, algo que está ahí para darle una falsa profundidad. Pero que no afecta realmente a la trama. Sí, lo veo. ¿Cómo sugiere la fuente que Braimza evita esa trampa? Pues lo hace a través de un concepto que la reseña denomina arqueología emocional. Me parece un término brillantísimo. ¿Arqueología emocional? ¿Suena bien? Al igual que excavan en el pasado del crimen, la investigación les obliga a excavar en su propio pasado. El texto dice que la historia personal de Kate encuentra un nuevo pulso en este libro. O sea, que los descubrimientos sobre el caso de Joanna arrojan nueva luz sobre los propios traumas de Kate, y viceversa. Exacto. Su pasado no es un telón de fondo, es una herramienta activa en la investigación. Entiendo. Así que cada pista que encuentran sobre la periodista desaparecida resuena de alguna forma en la vida de Kate. Precisamente. No es algo que les pasa a los protagonistas, es algo que los transforma. Claro. Terminas el libro importándote no solo quién fue el asesino, sino también en qué estado emocional van a quedar Kate y Tristan. El suspense no es solo argumental. También es emocional. Y eso, según la fuente, es lo que eleva a la novela por encima de un simple thriller de procedimiento. Y mientras ellos hacen esa arqueología emocional, la trama principal se va complicando, claro. Claro. La reseña cuenta que empiezan a aparecer objetos personales de la periodista que conectan su desaparición con otros casos, y es entonces cuando emerge la figura del antagonista. Y la descripción que hacen de él es... ¡Uf! Es escalofriante, sí. No hablan de un monstruo evidente, sino de un asesino en serie que lleva años respirando entre la gente, escondido a plena vista. Esa idea del mal normalizado es uno de los temas centrales del análisis. El villano, según el texto, no necesita una monstruosidad exagerada para inquietar. No. Su verdadero peligro radica en su serenidad, en su absoluta capacidad para confundirse con el paisaje. Esto nos lleva a una de las citas más potentes de toda la fuente. Sí, que dice, a veces la verdad no se esconde, simplemente se acostumbra a la sombra. Esa frase es demoledora, porque sugiere que el mal no es una anomalía que irrumpe nuestro mundo. Sino algo que puede estar conviviendo con nosotros, tan presente que dejamos de verlo. Pero un villano así, tan normal, no corre el riesgo de parecer poco amenazante en comparación con otros asesinos más espectaculares del género. Al contrario, y ahí está la genialidad que subraya la reseña. El miedo no nace de lo extraordinario, sino de lo cotidiano pervertido. Tiene sentido. El terror que provoca este tipo de villano es mucho más profundo porque ataca nuestra percepción de la realidad. Si el mal puede ser tu vecino, la persona amable con la que te cruzas, ¿En el supermercado? entonces ya no puedes confiar en nada. Y aquí es donde podemos conectar los puntos con el inicio de la historia. ¿Te refieres al escándalo político? Exacto. El libro parece explorar la oscuridad en dos niveles que se reflejan mutuamente. Por un lado, la oscuridad violenta y explícita del asesino.
Y por otro, la oscuridad silenciosa y sistémica de la corrupción. Y de los secretos de poder. Ambas se esconden a plena vista. Ambas se basan en que la gente se acostumbra a su presencia, que las normalice. Hasta el punto de dejar de verlas como una amenaza. Por lo tanto, la novela no va solo sobre un crimen, sino sobre la ceguera colectiva, tanto a nivel social como personal. Es una conexión muy potente. El villano es un microcosmos del mal social más grande que destapó la periodista. Eso es. Y para reforzar todo este análisis, la reseña no se queda solo en la teoría, sino que recurre a la prueba final, la opinión de los lectores, la prueba del algodón. Menciona a una lectora, Pepa, que dice algo que es el mayor cumplido para un thriller. No he sabido quién era el malo hasta el final. Ese comentario de Pepa, que podría parecer simple, es en realidad la prueba empírica de lo que hablábamos sobre la técnica narrativa. Confirma que funciona. Confirma esa habilidad traviesa que la fuente le atribuye a Brinza para hacerte mirar hacia un lado mientras la verdad está en el otro. Demuestra que el secuestro literario funciona. Claro. No adivinó el final porque el autor no estaba jugando a un puzzle con ella. La tenía inmersa en esa habitación a oscuras. También menciona a otro lector, David Hernández, que afirma algo aún más contundente. Sí, esto es interesante. Dice que prefiere esta saga incluso a la de Erika Foster, que es la más famosa del mismo autor y un éxito de ventas masivo. Esos son palabras mayores. Desde luego, cuando los fans más veteranos de un autor señalan una obra posterior como superior a la que lo consagró, es una señal inequívoca de madurez creativa. Refuerza la tesis inicial de la reseña. Totalmente. Refuerza que Secretos en la Oscuridad es el más redondo de sus trabajos. No es solo que sea bueno, es que representa un pico en su carrera. Y el consenso de los lectores, como se menciona, valida que los pilares de la novela, la imprevisibilidad, el ritmo, la conexión emocional... Funcionan a la perfección y para un público muy amplio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas que hemos analizado de esta fuente, la imagen que emerge es muy clara. Sí, se ve el cuadro completo. Secretos en la Oscuridad parece ser ese punto dulce en la carrera de un escritor, donde todos los elementos encajan. Combina una trama de caso frío con muchísimas capas. Unos personajes que respiran y sufren de verdad. Y un ritmo que, por lo que dicen, es sencillamente implacable. No se presenta como una buena novela de suspense, sino como una experiencia de lectura total. Exacto. Es la destilación más pura de lo que la saga de Kate Marshall puede ofrecer. Y para terminar, hay una reflexión final en la fuente que creo que resume perfectamente el espíritu del libro. A ver, y el posible motivo de su atractivo. Cita una frase que, al parecer, captura su esencia. La oscuridad no se vence, se alumbra. La oscuridad no se vence, se alumbra. Es una idea muy potente. Lo es. Y nos deja con un pensamiento interesante. Quizá el verdadero gancho de estas historias no está solo en la adrenalina de la investigación. O en el miedo controlado que sentimos desde la seguridad de nuestro sofá. Quizá lo que realmente nos atrae, lo que nos hace pasar páginas hasta las 3 de la mañana, es ser testigos de ese acto. El acto de alumbrar. Sí, de ver a personajes frágiles y humanos intentando traer algo de sentido y de luz a los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Un pensamiento para llevarse, mucho después de haber cerrado el libro.